tú me lo vas a firmar, tú me lo vas a llevar por camino de senda de justicia. Amén, gloria a Dios. Pero esto dice el enemigo, amén. El enemigo, dice la palabra del Señor, vino a traer todo eso, vino a cegarte, amén. Pero la bendita palabra del Señor en el 22 dice, porque vino Dios para quitarte de esa condenación, amén. Vino el que vive y reina de los siglos, amén, para quitarnos de esa condenación, para abrirnos nuestros ojos, para quitar toda ceguera, amén. Y cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra del Señor en el 22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad y bondad y fe, amén. Sobre todo la fe, la esperanza en el Señor Jesucristo, amén. Porque cuando nosotros ponemos la fe en el hombre no tenemos nada, amén. Cuando nosotros ponemos la fe en el que está enfrente no somos nada. Pero Dios no vino para condenarte, amén. Dios no vino para mandarte a los abismos. Dios vino para librarte de toda maldición, de toda persecución, de toda ira, de toda contienda. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad y bondad y fe, amén. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo desaparece todo aquello, amén. Amén. Desaparece toda obra de la carne, amén. Que dice, en nuestro corazón solo hay paz, gozo, amor y alegría, amén. Aunque nosotros queramos sentir lo contrario, no podemos, porque ya está Cristo en nuestro corazón. Amén. Porque dice la palabra, yo morí, mas Cristo vive en mí, amén. Porque yo morí para la carne, yo decidí morir para la carne, pero vivo para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando Gloria a Dios Dios. viene a nuestra vida, dice la palabra, Él es gozo, amor, templanza, bondad y fe, sobre todo la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 1, capítulo 1, versículo 28. A ver, hermano Fermín, si lo tiene, dale lectura en el nombre del Señor. ¿Romanos qué? 1, 1:28. versos 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, Hasta el 32. estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Amén, pero ¿qué te está diciendo la palabra? Hay algo que me cautiva, que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, les entregó a una mente reprobada. Esto es cuando Jesucristo viene a tu vida. Pero aún cuando Jesucristo viene a tu vida, te habla de una manera, te habla de otra, y aún estás aquí y aún sigue siendo tanta esa cosa retrautora que dice, toda esa maldad, dice, y como ellos no aprobaron a Dios, los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Cuando tú ya no, Dios no te va a dar el conocimiento. Cuando Dios ya no te va a dar el conocimiento para que tú cambies, porque ya Él te habló de una manera, Él ya te habló de otra, y aún tú ya conociste de Dios. Pero ¿qué dice? Pero no tienen en cuenta a Dios. ¿Qué es no tener en cuenta? Cuando tú no tienes en cuenta a Dios en tu corazón. Es cuando todas esas cosas vas a hacer. Pero como dice mi hermana, Dios vino para salvación. Yo ahorita te estoy diciendo y te estoy hablando de todo lo que no va a entrar en el reino de los cielos: los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, aún los que están con pleito, los celosos, los hechiceros. Dice la palabra de Dios que esos no van a entrar al reino de Dios. Pero hay una palabra poderosa, una palabra viva que dice que todo aquel que venga al Señor Jesucristo será salvo, y el que crea en Gloria a Él. Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo será salvo. ¿Quién? Él y su casa. Amén. Y nosotros tomamos esa palabra el día de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Si Dios. nosotros tenemos familia que no conoce a Cristo, hoy declaramos que va a conocer por la misericordia del Señor. Hoy declaramos que vienen a Cristo por las oraciones de los que ya conocimos al Señor Jesucristo. Amén.
de los que el Señor Jesucristo nos ha dado el entendimiento, nos ha abrido la inteligencia. Le damos gracias al Señor Jesucristo, porque por su gracia, por su misericordia, estamos hoy en esta tarde, en este día, amén. En esta tarde oyendo la bendita palabra del Señor, oyendo que tenemos aún una esperanza en Cristo Jesús de Nazaret, amén, que a pesar de que ya hicimos todas esas cosas, amén, de que ya le fallamos al Señor Jesucristo, pero hemos reconocido que le hemos fallado y queremos cambiar en esta tarde, amén. Así es, gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios 6, capítulo 6, verso 6. Primera de Corintios 6, 6. Sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio y esto ante los incrédulos. Amén. ¿Qué te está hablando? Hoy nos está hablando iglesia, nos está hablando a hermanos carnales como espirituales. Que el que tiene pleito con su hermano tiene juicio. Porque aún nosotros estamos aquí y pensamos que todo está bien y hablamos uno del otro, hablamos uno de aquel y de acá. Pero ¿qué dice? El que pleitea con su hermano hay juicio. Y yo pienso que a todos nos está cayendo el 20 el día de hoy. Porque nos está hablando a todos, espirituales como carnales. Amén. Y nos hace recordar la bendita palabra cuando dice que Caín peleó con su hermano Abel. Amén. Dice la palabra del Señor, caerá juicio contra nosotros. Caerá juicio cuando nosotros traemos, ¿cómo se dice? Ira contra mi hermano, contra mi vecino, contra todo. Amén. Porque en la palabra del Señor todos somos hermanos. Amén. A veces pensamos y decimos nada más entre cristianos vamos a portarnos bien, nada más entre cristianos, entre la iglesia nos vemos bien, pero con los de afuera los encontramos y a veces hasta mala cara le hacemos. ¿Por qué? Porque pues ya no está ya no es de nosotros, ya no, hermanos, es a los que les debemos de hablar de la palabra, es a los que les debemos demostrar que somos diferentes, que Cristo nos ha cambiado, que Cristo nos ha transformado a cada uno de nosotros, que ya somos diferentes, como mostrar, como dije ahorita, que ya Cristo vive en nosotros, que ya no andamos en la carne, que ya no somos iguales a ellos. Amén, que nosotros somos la luz que Jehová mandó para hablarles a ellos, para sacarlos de esa oscuridad, de ese anonimato donde nosotros también estábamos algún día. Amén. Amén. Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo el judío primeramente y también el griego. Amén, amén. ¿De qué te está hablando? Que dice tribulación y angustia con todos los que hacen todas estas cosas. Yo te estoy hablando de lo que yo te hablé atrás, de todos los que no van a entrar al reino de Dios porque siguen haciendo tales cosas. Porque cuando tú vienes a Jesucristo, como dice mi hermana, los frutos del Espíritu Santo. Porque como dice también la palabra, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿verdad? Que un mango no va a dar peras, va a dar su mismo fruto que es mango. Si tú vienes aquí a la palabra de Dios y tú vienes a la presencia de Dios, tú vas a ser cambiado, tú vas a ser cambiada, tú vas a ser transformado, tú no vas a ser la misma, tú no vas a ser el mismo. Por eso esas cosas, dice en una palabra poderosa, que las viejas cosas pasaron, mas son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Si antes tú cometías o hacíamos tales actos, ahora declaramos que ya no lo vamos a hacer por fe. Ahora declaramos que vamos a venir a Cristo para tener salvación, para tener los frutos del Espíritu Santo. Como dice mi hermana, para hacer luz en tinieblas, para hacer luz a los del mundo. Amén, gloria a Dios. Como dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando nosotros empezamos a dar fruto, Él te va a estar limpiando, Él te va a estar podando, Él te va a estar quitando todo lo malo, amén, para que tú sigas dando fruto en el Señor Jesucristo, amén, para que tú sigas llevando el fruto del Padre Todopoderoso a la palabra del Señor, para que tú traigas, amén, gloria a Dios, los que están afuera del mundo, a la palabra del Señor, amén. No nos dejemos arrastrar nosotros por los de afuera, hermanos, porque a veces eso nos pasa. A veces el vecino o el amigo o el tío o no sé qué yo te dice, oye, pero ¿cómo vas a hacer aleluya? Pero ¿cómo vas a dejar todo tan bonito que esté en el mundo? Y nos dejamos arrastrar hacia afuera. Nosotros tenemos que traerlos de afuera hacia adentro, amén. Dice la palabra del Señor, tenemos que dar más fruto y Él te podará para que des más fruto. Pero cuando nosotros nos apartamos del Señor, dice la palabra, que aún el fruto que Él te haya dado te lo va a quitar, amén. Que a él lo que te haya dado te lo va a quitar, amén.
desobediencia. A veces pensamos que no, que ya lo que tengo y que ya le sirvo. No, hermanos, vamos a servirle al Señor de corazón. Dice la palabra del Señor, no le amemos nada más de lengua, no le amemos nada más de labios. Amén. Amémonos de corazón y en verdad que se vean nuestros hechos. Amén. Que le estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso, Amén. a un Dios que transforma. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Qué te está diciendo? Que para eso vino Jesús. Porque el que practicaba tales cosas, porque hoy declaramos que practicaban, el que practicaba tales cosas era hijo del diablo. Pero para eso vino el Hijo del Dios poderoso, que es Jesús de Nazaret, a dar la sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, para ser cambiados, para ser transformados, para ya no ser el mismo. Amén. El diablo vino, hermanos, a transformar todo. El diablo vino a decir, pero el diablo es mentiroso. Amén. El diablo te transforma las cosas haciendo pensar que le estás sirviendo al Dios vivo. Amén. Pero en realidad estamos sirviendo a un Dios muerto, a un Dios que no tiene poder, a un Dios que no tiene vida. El único que tiene vida para ti, para mí, se llama Jesucristo. El único que vino a morir por ti, por mí, se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que quite esa ceguera de nuestra vida, que quite esa ceguera de nuestros antepasados, de nuestra familia. Amén. Que el Señor Jesucristo esté obrando cada día más en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Que se vea que realmente estamos transformándonos, que realmente estamos siendo diferentes. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Ahora vámonos a Romanos 8 del 1 al 2. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Porque la ley del Espíritu de vida, amén, gloria a Dios, que dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Amén. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a levantarte de la muerte. Amén. Que dice la palabra del Señor, el que practica el pecado, el diablo es. El que practica el pecado, ¿a dónde va? A muerte. Amén. Pero vino nuestro Señor Jesucristo a darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Amén. Solo quiere el Señor Jesucristo que tú extiendas su mano y digas, yo la quiero. Amén. Yo recibo esa promesa, yo recibo esa palabra. Yo quiero vida y vida en abundancia en mi Señor Jesucristo. Amén. Yo renuncio a todo lo que el enemigo me había dado. Yo renuncio a todo lo que yo andaba atrás del enemigo. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero yo vine a darte vida y vida en abundancia. Amén. Pero solo nosotros tenemos que dejar atrás lo que a Dios no le agrada. Porque como dice mi hermana, a veces queremos venir a Cristo, pero queremos servirle todavía al enemigo, queremos andar en la carne, queremos hacer lo que a Dios no le agrada. Amén. Pero Cosas vanas. dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú le entregas tu corazón, cuando tú le sirves, dice, pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Dice, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Me ha librado del pecado y de la muerte. Amén. Porque cuando andamos en pecado, hermanos, estamos en muerte. Cuando andamos sirviéndole al enemigo, estamos en muerte. Amén. Pero vino Dios a dar la vida por cada uno de nosotros. Amén. Solo nosotros tenemos que recibirla. Solo nosotros tenemos que decirle, Dios, yo la quiero. Amén, yo la quiero. Yo la quiero, Señor. Dice la palabra, porque lo que era imposible, mas para Dios todo lo es posible. Amén. A veces nosotros creemos que todo lo es imposible, pero dice la palabra, para Dios todo lo es posible. A veces pensamos que no salimos de ese hoyo, de ese anonimato donde estamos, pero dice la palabra, con Dios todo lo es posible. Yo quiero que tú en esta tarde digas, con Dios todo lo es posible. Para lo que a mí es imposible, mas para Dios todo lo es posible. A veces pensamos que ya no tenemos salida, que ya no hay puerta.
oración, porque dice, yo estoy hundido, yo hice tantas cosas, pero dice Dios, el que venga a mí se arrepienta, yo lo haré descansar, amén. Yo le daré vida y vida en abundancia, amén. Cuando tú vienes de corazón a arrepentirte al Señor, cuando tú de verdad le quieres servir día y noche, hermanos, amén. Cuando no queremos servirle nada más el mes o al año, amén. Cuando no queremos venir a la iglesia solamente al mes, que se me presentó una fiesta y me voy a la fiesta en vez de venir a la iglesia, que se me presentó una salida, me voy a la salida en vez de a la iglesia, en vez de buscar de Cristo, amén. Amén. Hay una palabra poderosa que al que dos amos sirve con alguno queda mal. Así que hay que servirle al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Vámonos a 1 Corintios 6:11. Freddy, ¿lo tienes para que le des lectura? 1 Corintios 6:11. Y esto haréis algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Cuando venimos a Cristo somos justificados, somos lavados con su sangre, amén. Amén. Ya Gloria a Dios Dios. nos justificó el pecado que estábamos haciendo atrás. Ya Dios nos fue a justificar con el Padre Todopoderoso de lo que estábamos haciendo en tinieblas cuando no conocíamos al Cristo verdadero. Amén. Que dice la palabra, Dios nos justificó delante del Padre, amén. Y Dios nos lavó con su preciosa sangre. Vámonos a Romanos 6:17 al 18. No estabas en Corintios. Romanos 6:17, 18. Pero la gracia de Dios, que aún erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina al cual fuisteis entregados. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Qué te está diciendo? Que por ser obediente a qué? Gracia de Dios, que aún erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué dice? Pero gracias a Dios, aunque eras esclavos del pecado, porque antes eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina al cual fuisteis entregados. ¿Qué dice? Cuando eras esclavos, mas ahora veniste a la doctrina preciosa, palabra poderosa de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Eres a través de eso, estás siendo limpiado, estás siendo lavado, porque no hay mejor doctrina que la de Cristo Jesús. Amén, dice la palabra del Señor. Y libertados del pecado, dice, visitaste al ser siervos de la justicia, porque tú viniste a ser siervo de la justicia de Dios. Amén. Que dice la palabra del Señor, y libertados del pecado, cuando éramos esclavos del pecado, hermanos, porque andábamos en el mundo y teníamos una tristeza, una amargura, un dolor, y nos íbamos al mundo, nos íbamos a un baile, nos íbamos a tomar, amén, y pensamos que ya todo eso iba a desaparecer, pero cuando venías a casa, hermanos, cuando pasaban esas borracheras, cuando pasaba ya el baile, venías una tristeza peor que la que ya habías sentido. ¿Por qué? Porque el diablo así te quería tener, porque eras esclavo de él, porque eras esclavo del pecado, amén. Pero ¿qué dice? Cuando vienes a Dios, Él te liberó del pecado, Él te libertó, amén, de la muerte, amén, bendito sea el Señor Jesucristo, y te sacó de esa esclavitud, amén, para ser rey y sacerdote juntamente con nuestro Padre Todopoderoso, amén. Nosotros vinimos a ser sacerdotes con la presencia del Señor, porque para eso Dios te levantó, para que le sirvieras al Cristo poderoso, amén. Dios para eso nos sacó de la muerte, hermanos, para que nosotros viniéramos a ayudarle a dar la bendita palabra al Señor Jesucristo, para que nosotros viniéramos a predicar el Evangelio, amén, para ser servidores del que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué estábamos hablando? De a cuáles aquellos que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero luego seguimos hablando que con Cristo estás juntamente justificados.
Cuando vienes a Cristo ya eres justificado a través de su sangre preciosa y poderosa. Por eso ahora vamos a hablar de todos aquellos que le creyeron a Jesús, de todos aquellos que vinieron a Cristo, de todos aquellos que le sirvieron. Hay una palabra que a mí me cautiva porque todo el mundo cree que los discípulos nomás eran 12, pero ahora nos vamos a ir a la Biblia a ver cuántos discípulos había con el Señor Jesús. Vámonos a Lucas 10, verso 17 al 20. Alguien que me le dé lectura y que ponga atención, porque vamos a ver cuántos discípulos había en aquel tiempo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vosotros nombre esté escrito en los cielos. Amén. ¿Qué te está hablando? ¿Qué dice? ¿Verdad que dice? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces la Biblia nos está hablando que no solamente eran 12, eran 70 discípulos que andaban en aquel tiempo con el Señor, porque dice: volvieron los 70 con gozo, diciéndole: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Pero que dice más adelante: no te regocijes porque los demonios se sujeten, regocíjate porque tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Pero también nos está hablando que siendo tu discípulo de Dios, cuando tú vienes a Cristo, tú eres discípulo de Dios. Cuando tú le sirves a Cristo, tú eres discípulo de Dios. Cuando tú andas en la palabra de Dios y haciendo la voluntad de Dios, eres discípulo de Dios. Y dice que a sus discípulos les dio poder y autoridad de hollar serpientes, de echar fuera demonios y cosas más. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Aleluya, Cristo vive. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice la palabra del Señor: nosotros vinimos a ser ¿qué? Discípulos aquí en la tierra. Amén. Nosotros vinimos, ¿qué dice la palabra del Señor? Y en sus manos hollarán serpientes, echarán fuera demonios. Amén. Que dice la palabra: yo te doy potestad de ser hijo de nuestro Señor Jesucristo. Para ti, para mí es esa palabra, hermano. No solo para el que está enfrente, no solo para que da la palabra, para aquel que se levanta como guerrero, para aquel que es valiente, dice la palabra del Señor, para aquel que es para aquel que quiere ser discípulo y siervo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjate de dónde, de ser el transgresor de la ley, que a qué te llamó Jesucristo: a ser hijo de Dios. A ser hijo de Dios, a ser discípulo. De tanta maldad que tú hacías y que hacía yo, de dónde nos recogió Cristo y nos lavó con su sangre, fuimos justificados con su sangre. Pero no nomás eso, nos regaló la vida eterna, pero también nos dio otro regalo, que nos dio poder y nos dio autoridad en su nombre. Porque dice: para Dios no hay excepción de personas. Seas quien seas, cuando tú vienes a Cristo, Él te perdona, Él te abraza, Él te lava, Él te limpia, y aparte te regala la vida eterna y te da poder y autoridad en su nombre, casi como Superman, más que Superman, porque el poder de Dios nadie lo puede tener. Amén, gloria a Dios. Yo te voy a pedir que le des un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, vámonos a Lucas 9, capítulo 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dijo: poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Síguelo, hermano. Y lo envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén, amén, gloria a Dios. A ver otra vez, hermano. ¿Qué dice? ¿Los mandó a qué? Y los envió
qué viniste, hermano? A predicar el evangelio. ¿A qué viniste, hermano? A poner las manos sobre los enfermos para que ellos sean sanados, amén. Porque ya tienes ese poder y esa autoridad. En el nombre del Señor Jesucristo echar fuera demonios, amén. En el nombre del Señor Jesucristo decirle al diablo, sales, y sale porque sale en el nombre del Señor. En el nombre y sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No en el nombre de Miriam, no en el nombre de Josefina, no en el nombre de Leticia. En el nombre del Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Otra vez te vuelve a repetir la palabra en San Mateo capítulo 10 verso 1 dice, y entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mateo 10:1. Te lo vuelve a repetir Dios, te vuelve a repetir qué autoridad tienes tú. Te vuelve a decir, yo te doy autoridad en mi nombre. En mi nombre. Así que yo declaro que toda incredulidad se va de tu vida hoy. Y yo declaro que tú empieces a ejercer el don de Dios en tu vida. Y yo declaro que el Dios Todopoderoso te levanta hoy. Te levanta como su discípulo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Vámonos a San Juan 14:12. ¿Juan o San Juan? San Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, perdón. Amén. ¿Qué te está diciendo? ¿De qué te está hablando la palabra poderosa? Te está diciendo, el que cree en mí, cosas mayores que yo hará, porque yo voy al Padre. ¿Tú le estás creyendo a Dios? Entonces cuando Dios le dijo a los vientos, calla, y a los vientos calla, y cuando le dijo a los vientos, vas a cesar, y los vientos se pararon. ¿Y qué dijo? ¿Quién es este? ¿Qué decían los discípulos? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Entonces esas cosas tú también vas a hacer. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, sal de la cueva donde estaba, del sepulcro donde lo tenían, que le dijo, Lázaro, sal fuera, después de 4 días de muerto. Entonces esas cosas también tú las vas a hacer, porque dijo, aún cosas mayores que yo hará, porque yo voy al Padre. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, entonces tú también podrás resucitar muertos por el poder de Jesucristo. No porque tú tengas poder, es por el poder de Cristo, por el poder de Dios vivo. Aun cuando estaban los discípulos que decían que hubo un mago que se convirtió, aún los brujos se convertirán a través de ti por el poder de la palabra, por el poder del evangelio, porque dice que el evangelio es poder de Dios. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Y no solamente era Lázaro, hermanos. ¿Cuántos de nosotros aún estamos muertos en el evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos enterrados en una tumba? Amén. Porque realmente no te ha pegado la palabra del Señor. Amén, todavía estamos muertos. Amén, necesitamos que nuestro Señor Jesucristo venga y nos diga como a Lázaro, levántate, sal de esa tumba, sal de esa muerte donde tú estás espiritualmente. Amén. Porque a veces así estamos, aunque ya estamos sentados en una iglesia, pero estamos dormidos, estamos muertos por dentro. Amén. Nosotros fuimos enviados para predicar el evangelio. Amén. Que no te dé vergüenza decir que Cristo vive. Amén. Que no te dé vergüenza decir que Cristo viene. Amén. Amén. Porque a eso fuimos enviados. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y que no permitamos que el diablo nos calle la boca. Amén. Porque nosotros fuimos levantados por la preciosa sangre de Cristo. Nosotros ya fuimos sacados de esa tumba. Amén. Amén, amén, amén. Pero como dice mi hermana, aún estando en el evangelio, aún estamos muertos. Por eso hay que leer Hechos 8, 18 al 20. Gloria a Dios. Hechos del 8. Sí, capítulo 8, verso 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El que sigue, hermano. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo
impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Diciendo, dame también a mí este poder para cualquiera a quien yo impusiera las manos, recibe el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando somos llenos de Él, cuando venimos al bautizo, cuando buscamos su presencia. Amén. Amén. ¿Qué dice? Eran llenos del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tienes la potestad de poner sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Pero Simón era el mago, y aún ya estando en la palabra de Dios, aún estamos mirando que su corazón estaba lejos de Dios. Por eso él pensaba que con el dinero se compraban las cosas, y las cosas de Dios no se compran con dinero. Por eso ese discípulo de Dios le dijo: perezca tú y tu dinero. Pero más adelante dice un verso, dice: ay, yo pido para que oren por mí, para que tal cosa no me acontezca, porque él conocía el poder de Dios. Dice que era un mago que ejercía la magia. Y aún así estamos a veces como Simón, aún conociendo de Cristo, aún mirando sus maravillas, nuestro corazón está lejos de Dios. Estamos en la iglesia, pero nuestro corazón no está en las cosas de Dios. Estamos pensando en otras cosas que no nos convienen. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué pensaba Simón? Que a través nada más de poner las manos, y muchos así estamos, amén. Muchos pensamos que nada más porque tú pones la mano vas a sanar. No necesitas estar llena del Espíritu Santo, porque si tú no estás llena del Espíritu Santo, así vengas y pongas la mano en uno, en otro y en otro y en otro, si tú no te estás llenando del Espíritu Santo, no va a pasar nada, amén. Amén. Él pensaba que nada más por poner la mano iba a tener ese privilegio. No, tenemos que buscar la presencia del Señor, amén. A veces decimos: ay, yo quiero ser como la que está ahí enfrente, o yo quiero ser como el pastor fulano, o yo quiero ser como el predicador mangano. Pero nosotros no sabemos cómo el predicador mangano está buscando la presencia del Señor, amén. Nosotros no sabemos cómo aquel está buscando de Cristo, amén, para podernos comparar con Él. Tenemos que tener nuestra propia comunión con el Señor. Tenemos que buscar nuestro propio encuentro con el Señor Jesucristo, nuestra relación uno a otro con Él, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora yo te voy a hablar, fíjate cómo Dios usaba a uno de sus grandes discípulos. Vámonos a Hechos 19, capítulo 19, verso 11 al 12. ¿19 qué? 19, 12. 11, 12. Amén, gloria a Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Amén. Fíjate de qué manera Dios estaba utilizando a Pablo, que aún los paños y delantales se le llevaban a Pablo, y dice que las enfermedades se iban de ellos, que los espíritus salían de ellos. Fíjate de qué manera tan extraordinaria Dios lo usaba.